paz y diferencial, estimadas, bienvenidos, bienvenidas a la suprapropolítica samariana. Hoy vamos a ver un tema muy especial del pensum transformativo de psicología revolucionaria, como es prenacer y nacer. Y también una rotación, pues, de todos los soles cognitivos que tenemos organizado de Unid Patria, la Srenivo, la suprapropolítica samariana. Escuchémosle un poquito al maestro Samuel Ampeor acerca de el nacer. Es necesario que nos hagamos cada vez más conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Se hace indispensable comprender lo que somos a fin de poder lograr algún día una transformación radical dentro de nosotros mismos, fundamental. Pero pues todos los hermanos aquí presentes pongan en realidad el máximo de atención. Las distintas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista sostienen en forma enfática que el ser humano posee 7 cuerpos. Al primero se le denomina cuerpo físico. Es el famoso Stula Sarira de los teósofos orientales. Al segundo se le ha denominado en el oriente Lingam Sarira. Es el asiento de la vida orgánica. La parte, dijéramos, tetradimensional del físico. El tercer cuerpo es Kamas, el principio del deseo, el famoso cuerpo astral, citado por los alquimistas medievales. El cuarto cuerpo, según los indostanes, es el mental. Le denominan también manas inferior en sánscrito, o cuerpo arúpico, como se le dice en los filósofos. El sexto cuerpo es el cuerpo búdico o intuicional, la conciencia superlativa del ser. Y el séptimo, según los indostanes, es Atma, el inefable, el íntimo. Por cierto, que la sabiduría antigua dice, antes que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Hay que amar al íntimo, adorar al íntimo, rendir culto al íntimo. He hablado a ustedes, dijéramos, un esquema, el esquema de los teósofos, el esquema de la sabiduría oriental. Pero todo esto debe analizarse un poco. Si es que en verdad queremos llegar a tener un pleno conocimiento de sí mismos. Aquí tenemos una conferencia de 1 hora y más del maestro, donde podemos también seguir de la creación de cuerpos solares. Obviamente un nacimiento
es trascendental y se habla también de ese nuevo nacimiento de un nuevo hombre, una nueva mujer. A su vez, está la suprasexualidad, el secreto más trascendental de los sabios sabias y de todos los que se han hecho dioses diosas. Ese secreto es el sagrado arcano AZF, que nos lo entrega pues públicamente ya el maestro Samuel Ambeor, Kalki Buda Maitreya, avatara e iniciador de la era acuariana. Consiste en ir concientizándonos, obviamente, ya en la praxis de ese manejo inteligente de nuestra propia semilla. Para ello, obviamente, también vamos a practicar la muerte del ego, la desintegración de los yoes psicológicos mediante las meditaciones de virtualización. A su vez, las obras positivas por las demás personas y lo más exaltado el sacrificio para generarnos mucho dharma y con ello pagar karmas y karmaduros de estas y otras vidas que nos hemos generado. A su vez, el nacimiento alquímico nos concientiza de qué tenemos en nuestra semilla. Nosotros hemos emergido, obviamente, en el aspecto físico, estos cuerpos emergen de un esperma y un óvulo. Y a su vez, todos los 7.000 millones de habitantes en el planeta somos productos, los cuerpos físicos, de aquello. Mas nosotros vamos más allá de los cuerpos y somos en síntesis una chispa divina hecha por la energía universal en los Ains, en los absolutos, con su ayuda de sus hijos, los dioses diosas. Una chispa divina inmortal, hecha a imagen y semejanza de la divinidad, y también obviamente como micro dioses diosas, pero en potencia, que podríamos desarrollarnos a macro si es que practicamos la revolución de la conciencia. Entonces tenemos que analizar pues nuestras semillas. Si en el reino animal se mejora la raza, en el reino vegetal también, es lógicamente que en nuestro aspecto genético tenemos que estudiar profundamente de dónde venimos nosotros, pues estos cuerpos, de la semilla. Entonces, en ese aspecto, obviamente, la ciencia gnosticante es muy profunda y vamos a ver el secreto del nacimiento alquímico. El varón, 300 a 500 millones de espermas diarios, tiene su anseminis, y la mujer también tiene su anseminis en las glándulas de Skene, que es su próstata femenina. Ellas están en 5 centímetros o más de la entrada uretral, y a su vez tiene el óvulo en los ovarios, que se relaciona con energía poderosísima que tiene allí en cada uno de aquellos óvulos, unos 200.000 óvulos en cada ovario aproximadamente. Entonces, esa semilla, tanto del varón como de la mujer, se hace ¿de qué? De lo mejor que comes, lo mejor que piensas, lo mejor que sientes, y obviamente de aquello, y de átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos, o fuerza del Espíritu Santo, y de energía solar también, por medio que aquello impregna los alimentos, y eso come la persona, y de allí pues va a pasar las mejores sustancias de vitaminas, minerales, etcétera, a crear aquella semilla tan extraordinaria, tan magnífica. Entonces, a su vez, esa semilla está lista por medio de la ciencia de la transmutación de la energía sexual, que es transformar una sustancia en otra. Vemos en la naturaleza, llueve, cae el agua, calienta el sol y luego se evapora. Eso es transmutación y se transforma en nubes. Esos árboles se han transformado, se han transmutado en meta. Energías, fuerzas de uno se han transmutado también en la casa que tienes, el carro que tienes, el dinero que tienes. Eso es transmutación. Ya yendo a nuestro aspecto de semilla, obviamente comprendamos que en ese esperma y en ese óvulo del varón y la mujer
está condensado allí toda una genética, son 48 cromosomas, dos más que la ciencia oficial después lo irá descubriendo, y obviamente ahí está toda una genética de taras hereditarias de nuestros ancestros y características de nuestros progenitores, y de hecho de ello son estos cuerpos, y de eso también, de esas características hemos formado ciertas personalidades positivas o negativas. El Sagrado Arcano ZF es la unión sexual del varón con la mujer. Se disfruta allí de la dicha sexual media hora, 1, 2, 3 horas. Se pide allí salud, dinero en abundancia y por siempre, amor, obviamente. Amor, salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva. Y a su vez se pide allí la eliminación de los defectos psicológicos yoes para que aflore la virtud y la eliminación de la falsa personalidad para crearnos nuevas personalidades al servicio del ser y el ser y de cada uno de nosotros en conciencia. Y se desconecta del acto sexual antes del espasmo que daña el sistema nervioso y el cuerpo, daña el cerebro, el espasmo. Se retira mucho más antes de aquello, antes que vengan esas contracciones en los órganos sexuales. Se retira sin derramar, sin eyacular, sin perder, sin fornicar, sin expulsar, sin botar, sin sacar ni una sola gota del anseminis, de los órganos sexuales, ni tu varón ni tu mujer. Entonces se transmuta esa energía sexual por el resto de la vida. Eso es la suprasexualidad y el tantrismo blanco. A su vez, allí se cumple, se vida mejor lo transmutarás por siempre, crear los cuerpos existenciales superiores del ser castos. Hay varios tipos de fornicación, una fornicación mental, emocional, en verbo, y la más terrible, la eyaculación del anseminis. Obviamente ese es un sistema sexual heredado del reino animal. En la suprasexualidad, simplemente la energía sexual jamás en la vida se la desperdicia, no se la derrocha, no se la fornica, no se la bota, no se la eyacula, no se la expulsa de los órganos sexuales, sino más bien se la transmuta por dos cordones y de pingala que están a través de la columna espinal y conectan los órganos sexuales, columna y cerebro, y con cada átomo y célula del cuerpo. Y así la persona revitaliza su cerebro y cada átomo de su cuerpo, dándonos muchísima energía, porque aprovecha el poder en el varón de millonadas de espermatozoides, de su enseminis, y la mujer el poder de su óvulo y de su enseminis, y no se lo desperdicia. A su vez también, obviamente, no se peca contra el templo cuerpo con la fornicación, que eso es un sistema legítimo y heredado del reino animal, un sistema sexual. A su vez, obviamente con la suprasexualidad se entra ya a lo que es irse transformando en humano, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, solar, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, mientras se pasa por estos mundos físicos tridimensionales. Vemos allí grandes gobernantes como Osiris, Ra, Isis, Hércules, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Calixuán, Godín, Wotan, Thor, Jehová, poderosos. Tenemos un Abraham, un Moisés, rey David, rey Salomón, la princesa Draupadi, sus maridos, los Pándavas, poderosísimos en el gobierno de pueblos y también hijos de Dios, y con mucha prosperidad económica, dinero, joyas, oro, diamante, etcétera, lo mejor. Y también en un plan espiritual, porque obviamente la energía universal es abundancia infinita y quiere para nosotros también, por el resto de la vida, que tengamos salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva y que emerjamos también estatus divinos, si es que así lo queremos, y entremos dentro de la senda iniciática, escalando esas 3 montañas iniciáticas que nos da el maestro Samael Aun Weor. Entonces, querréis, aparte de practicar la suprapropoliética, ayudar a la sociedad, también, o si estás en un culto religioso, o si estás en alguna orden esotérica, emerger realmente a ser un ser solar de luz y vivir en los mundos superiores de conciencia, practicando gnosis nirvánica, y gnosis en lo más exaltado es cristificación. Entonces el secreto del Sagrado Arcano ZF por el resto de la vida. Jamás en la vida se pierde la energía sexual, no se la fornica, sino se la transmuta.
con tú o tus parejas. Y obviamente allí la persona va creando un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar, y va cristificando aquellos cuerpos. Y es aceptado en las dimensiones superiores o los reinos de los cielos, por su castidad y por esa purificación que se relaciona con ir reconquistando el alma, con la eliminación de los defectos del sacrificio, si quieres ganarte los ains, los absolutos, la cristificación, e ir más allá de los dioses, diosas, hacia la cristificación, estimados, estimadas. Bien, entonces esa es la suprasexualidad y el tantrismo blanco, y se lo practica por el resto de la vida. Tantrismo preblanco, gris y tantrismo negro. En tantrismo negro la persona pues ha mal heredado, y esto en general la humanidad con algunas mínimas excepciones, se ha mal heredado un sistema sexual del reino animal. Entonces en el reino animal el macho penetra en la hembra y eyacula dentro de la vagina y el útero de la hembra, y obviamente vienen las crías, los críos. Y ese reino animal pues no goza totalmente en mayor tiempo del acto sexual. A su vez lo practican allí en lo mayor para procreación, y no hay un real disfrute sexual. Ahora, ese mismo sistema se ha mal heredado por medio de las huestes anticrísticas a la humanidad, se ha mal heredado. Entonces la persona pues practica el tantrismo negro, igual se junta con la pareja sexualmente, está allí unos 5 o 3 minutos, tal vez más, en otros casos que sean personas más potentes, y luego eyacula el enseminis dentro del útero de la dama, en este caso. A su vez, si hace aquello tal cual como el reino animal, pues lógicamente vendrán hijos, hijas kármicos, porque la persona no utiliza mayormente sus neuronas, su mente, su razón, y no comprende que puede practicar el acto sexual no totalmente como el reino animal, sino puede tener un estatus más alto en la práctica del acto sexual. Pero en el tantrismo negro pues siempre hay la eyaculación de la enseminis, pero comprende la persona que en vez de que deje gestada allí inmediatamente la pareja y con hijos, hijas que no quieren traerlos aún, pues puede retirarse del acto sexual antes del espasmo y, como está en tantrismo negro, eyacular el enseminis fuera del útero y la vagina de la dama. Entonces eso evita que la persona tenga hijos, hijas kármicos, y obviamente después ya de aquella eyaculación que ha hecho, no volver a penetrar sexualmente allí mismo en ese instante, porque toda la uretra está llena de espermatozoides por la eyaculación que hizo. Entonces en ese aspecto, obviamente allí va a evitar también que la pareja utilice las famosas pastillas, los anticonceptivos, y también él utilice el condón, porque eso ya quedaría sobrando. A su vez, en las parejas pues que practican el acto sexual tal cual como el reino animal, entonces siempre el varón eyacula el enseminis dentro de la dama, y obviamente eso después de unos días, lo que no ha salido, vendrá un proceso de putrefacción y hasta dañará los órganos creadores, causará ciertas bacterias, ciertas molestias o inflamaciones dentro de los órganos sexuales de la dama. Obviamente es como un huevo de gallina, imagínate, rico ahí, si lo pones al sartén o lo cocinas y te lo comes allí, pero si coges ese huevo, ¿no es cierto?, y lo abres y lo dejas por allí en cualquier lugar, entonces anda a ver qué pasa después de unos días. Entonces la semilla, obviamente también, el enseminis, que es una energía poderosísima, tiene vitaminas, minerales, tan fuerzas ahí, protónicas, neutrónicas, electrónicas, si lo eyacula, y obviamente esa energía permanece allí, esa materia prima, digamos, permanece dentro de los órganos sexuales de la dama, va a pasar un proceso de putrefacción y va a dañar los órganos sexuales. Entonces la persona en el tantrismo negro ha de analizar qué puede derramar, en ese caso, la energía sexual fuera, porque ese es su sistema sexual, y ¿quién le va a quitar? Si Dios no le impide que tenga ese sistema sexual, pues imagínense, Dios mismo respeta el libre albedrío,
Pre-tantrismo gris, pasamos al tantrismo gris. ¿Qué es el tantrismo gris? Es mucho mejor. En el caso del tantrismo negro, la persona, por ejemplo, si tiene una eyaculación precoz, obviamente no hace mayor sublimación de energías. Pero ahora una persona que dure en el acto sexual media hora, una hora, o hasta más, entonces, ¿qué está haciendo en ese lapso de tiempo? Consciente o inconscientemente estás transmutando cierto tipo de energías sexuales del esperma, del enséminis, y la mujer del óvulo y de su enséminis. Obviamente, porque está media hora ahí en el acto sexual, una hora, transmuta, se sublima, se carga de energías poderosas. Pero después lo mejor lo fornica, lo eyacula, porque no comprende que hay otros sistemas sexuales, lógicamente. Si vemos todas las ciudades del planeta con tan poderío que hay, eso es producto de energía, es producto de fuerza, es producto de trabajo, es producto de prosperidad, todas esas construcciones. Y eso no es producto de una persona que no tiene energía, sino esa persona en su casa se llena de cierto tipo de energías en el acto sexual con su propia pareja, así eyacule la energía sexual. Pero bueno, en el caso de la eyaculación precoz, bueno, casi poco se haría mínimas sublimaciones o transmutaciones de energía. Pero allí sí pasa un magnetismo poderoso con la pareja porque se combinan esos átomos del varón y la mujer, obviamente. Entonces, en el tantrismo negro igual hay cierta sublimación de energía, lógicamente. Pero la persona que eso lo dirija para vivir mejor en su aspecto material, económico, impresionante. Tantrismo gris, mucho mejor que el otro, porque en el otro, como la persona siempre eyacula su energía sexual, entonces en parte va debilitando los cerebros, porque no tiene el cerebro mayor generación de energías producto de que siempre la persona eyacula y eyacula la energía sexual tal cual como el reino animal, con ese falso sistema sexual que se llama mal heredado. En el tantrismo gris es mucho mejor porque la persona, por ejemplo, tendrá el acto sexual 1, 2, 3 meses sin eyacular la energía sexual, ni fuera, ni dentro, ni en las sábanas, ni por los costados. Simplemente se retira el acto sexual y transmute esa energía sexual total. Entonces eso le ayuda a que regenere su cerebro y tenga más salud, más vitalidad, más energía y se vuelva más casto. Pero como usted es un sistema de tantrismo gris, después de eso vendrá la eyaculación de energía sexual cuantas veces quiera la persona, porque ese es su sistema sexual. Y después, vuelta, comenzará a ahorrar energías por igualmente 2, 3 meses, 6 meses, un año, etc. Y después de nuevo eyaculará la energía sexual porque es su sistema sexual, que es mucho mejor que el de tantrismo negro. Bueno, entonces con este sistema de tantrismo gris, hasta ya evitará, obviamente, que eso de preservativos, eso del condón, eso de las pastillas anticonceptivos, porque siempre se retira antes del espasmo, obviamente, y no derrama en esos tiempos la energía sexual. Entonces se revitaliza, tiene más fuerza, energía, y obviamente la pareja también se siente súper bien. Pero cuando vaya a eyacular la energía sexual en su tantrismo gris, obviamente tendrá que mejor realizarlo fuera de la vagina y el útero para que no traiga hijos, hijas kármicos. Eso hay que enseñarlo en colegios, escuelas, universidades, en la sociedad en general, obviamente, para evitar que adolescentes incluso 13, 14 años, 15 años ya estén siendo padres sin querer ser padres, por la cuestión pues de que no hubo una real orientación a aquellas personas. Entonces mejor se le orienta claramente a aquel adolescente, adolescenta, y él verá qué tipo de sistema sexual tener. Obviamente eso ya es decisión de aquella persona, pero nuestro deber conscientivo es concientizar todos los sistemas sexuales que hay y obviamente respetar el libre albedrío de las personas y a ver qué tipo de sistema sexual quieren ellos tener. Eso es todo.
Bueno, pretantrismo blanco. Pretantrismo blanco representa, en este caso, que la persona está dentro de tal vez cultos religiosos u órdenes esotéricas, ya sea dentro de la gnosis samariana o en otras instituciones, y la persona es más respetuoso de leyes divinas, respeta a Dios y sus hijos, los dioses diosas, y obviamente es hasta más espiritual y más consciente en sus actos, mejor ciudadano, mejor hijo, padre, cumple con las leyes de la sociedad y con gran parte de las leyes divinas. Pero de tanto en tanto, obviamente, a su vez, tiene un sistema sexual de que unos 1, 2, 3 meses, 4, 5, 6 meses, transmuta la energía sexual, se retira sin eyacular, esa energía se llena de ese poder de su esperma, de su enseminis, y la mujer también de su óvulo y su enseminis, pero después eyacula esa energía sexual. Y después de nuevo transmuta la energía, o sea, después de nuevo tiene el acto sexual y se retira del acto sexual sin eyacular, sin botar, sin sacar, sin fornicar, sin expulsar el enseminis de los órganos creadores. Y así ahorra energía, se vuelve más casto, uno, dos, energía sexual cuantas veces quiera. Es preblanco porque está dentro de un plan conscientivo, dentro de tal vez cultos religiosos, órdenes esotéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este aspecto también las personas, por ejemplo, que están en el tantrismo negro, que siempre se masturban, eyaculan la energía sexual, pues ese es un sistema, pues que ya vimos que tiene que ver con un sistema heredado del reino animal. Entonces, mejor les convendría practicar hasta un tantrismo gris y preblanco. Masajea los órganos sexuales y se retira de esos masajes sin eyacular, sin botar el semen, el enseminis. Entonces allí ahorra energías poderosísimas y siente la dicha sexual, y puede pasarse así 1, 2, 3 meses, 4, 6 meses, un año, y después, como está en un tantrismo gris o preblanco, eyaculará las veces que quiera, y después de nuevo ahorrará esa energía y así sucesivamente. Entonces eso va a ayudar muchísimo porque va regenerando el cerebro. En el caso de la masturbación, si esa persona pues tiene eyaculación precoz y todo aquello, le hace unas cuantas veces al día, hasta destruir a la pareja en el acto sexual por amor y para amar, pide allí salud, amor, dinero, protección físico-conscientiva, bendiciones, eliminación del ego, desintegración de la falsa personalidad, de nuevas personalidades y de virtudes divinas, y se retira del acto sexual sin eyacular, sin derramar, sin fornicar, sin expulsar, sin perder, sin sacar de los órganos sexuales ni una sola gota de energía sexual, jamás. Obviamente el tantrismo blanco, y además de ello, entra a los mundos superiores de conciencia y entra a la iniciación. Normal, sexualidad normal y suprasexualidad. La infrasexualidad la practican las personas que han elegido camino de prostitución, lesbianismo, lo que es, por ejemplo, en todas esas situaciones de homosexualismo, otros estarán en situaciones de violaciones, actos contra natura y todo aquello, esas esferas del Lilith y Gemma que nos enseña el maestro Samuel Ambeor allí en el libro Matrix, se han vuelto a otro mundo y hasta se han vuelto religiosos. Hay muchos casos de aquello y realmente han pasado un proceso de arrepentimiento y entrar a otros estatutos espirituales y conscientivos. Entonces tenemos allí otro estatus como es la presabiduría o prenosis. ¿Quién es una persona de presabiduría o prenosis? Una persona que obviamente presexualidad normal. ¿Quiénes están en un presexo normal? Bueno, personas que ya en el noviazgo, matrimonio o dentro de amor, un sentir de enamoramiento, y porque necesitan que sus cuerpos físicos se deleiten de esa dicha sexual. Pero ellos obviamente tienen un sistema
en cuanto a la energía sexual, de siempre derramarla, también les vendrán los hijos, hijas que así lo quieren traer a su sexualidad normal. Hemos visto sexualidad normal. La sexualidad normal consiste en que si una pareja quiere traer hijos de luz, entonces pues practica la suprasexualidad, y en este caso ya no derrama jamás en la vida la energía sexual, pero quiere traer un hijo o hija. 9 meses se mantiene esa pareja como en un enamoramiento sin penetración sexual. Se hace prácticas de Dhyana Kretsa, el falo sobre el yoni, pero sin penetración. Entonces luego la divinidad anuncia cuando han de tener el acto sexual, viene la penetración, y obviamente del varón se desprende un centro maestros, maestros espirituales, bodhisattvas o personas más dármicas. Suprasexualidad. Ya vimos la suprasexualidad, se junta el varón con la mujer por amor y para amar. Allí pide bendiciones, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, eliminación del ego, virtualización, eliminación de la falsa personalidad, creación de una nueva personalidad. Y después de disfrutar de la dicha sexual media hora, 1, 2, 3 horas, se retira del acto sexual sin derramar, sin eyacular, sin botar, sin fornicar. Fornicar representa expulsar, ni tu varón ni tu mujer. Entonces así la persona obviamente se vuelve casto, casta, y también va teniendo más castidad obviamente en su verbo, en su mente, en sus emociones, mediante la eliminación de los efectos psicológicos y las obras positivas por la humanidad, y entra en un plan iniciático divino. Crea los cuerpos existenciales superiores del ser, cuerpo físico, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar, y es habitante del mundo superior de conciencia, obviamente porque ya no derrama la energía sexual jamás. Bien, veamos ahora lo que son ciertos estatus espirituales. Entonces tenemos las personas pues que están en el mundo del degenero total, envidia, degenero total, racheras, drogadicciones, delincuencia, también vimos pues prostituciones, homosexualismos, etcétera. Y ellos están definidos y esa es su vida y hay que respetarlos, pues, lógicamente, decisión de ellos. Pero haz lo que quieras, pero ten presente que todos tus hechos tienes que dar cuenta. A su vez, otro estatus. Tenemos obviamente las personas de una prenosis. La palabra gnosis significa simplemente sabiduría. Entonces son personas de prenosis o una presabiduría. Ellos en este caso se comienzan a arrepentir de sus actos, van tal vez a algún culto religioso, orden esotérico, se vuelven un poco más cuidadosos de sus actos, pecan menos, pero igual de tanto en tanto se pegan sus borracheras, y obviamente de tanto en tanto viven peleas en la casa, ya sea abejas que tengan. Siguiente estatus. Gnosis básica. Gnosis básica es una persona que ya vive en paz y en armonía consigo mismo y también con los integrantes de esa micro sociedad, ese núcleo familiar. Obviamente ya vive en armonía con su pareja, ya no hay discusiones verbales ni físicas, sino vive en paz y en armonía allí, y está integrado a cultos religiosos en el planeta u órdenes esotéricas. Hasta aquí, las de género total practican sistemas sexuales como es tantrismo blanco, con eyaculación siempre en el séminis, o el tantrismo gris, que ahorra sus energías de tanto en tanto, que es mucho mejor. Suele convertir, imagínate, un pastor, un sexual tal cual como el reino animal, y él se contra el Levítico 15. Entonces mejor le convendría hasta un tantrismo gris, y si de allí realmente quiere pasar al reino de los cielos, entonces tendría que practicar la suprasexualidad. ¿Por qué? Porque de estos otros sistemas sexuales que practican obviamente en estos estatus espirituales, no van a ir para vivir al reino de los cielos, porque ya para que sean aceptados, pues se necesita de que la persona transmute la energía sexual, como vimos con la suprasexualidad del tantrismo blanco. Pero será físico-conscientivo en el ciclo de 108 vidas, pero igual terminará y rodarán por los mundos infiernos a la involución, en mejores estatus, lógicamente, se quedará como chispa divina y vuelta se subirá por reino mineral, vegetal, animal, son demonios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona del mundo del degenero total? Que aquellas personas, pues igual verán el ciclo de 108 vidas o menos, igualdades, más karmas duros,
consecuencia de los pecados que van haciendo y van sembrando. Y a su vez desarrollar los mundos infiernos será más tiempo y en situaciones más terribles por los egos que han desarrollado mucho más. A su vez hay otros que se han hecho magos negros, magas negras, así como Moloch, Andramelech, Yahvé, Lucifer, Satanel, Lucífugo, que sostiene el libro La Revolución de Ver del maestro Samuel Ambeor. Entonces deben terribles archis karmas a la ley divina y en su tiempo y momento pasarán también por la involución, pero sufrirán más que cualquier persona común y corriente, lógicamente. Y luego aquellos dioses, diosas caídos quedarán como chispas divinas y vuelta emergerán por el reino mineral, vegetal, animal evolutivo, llegarán al estado humano y procederán otro ciclo de 108 vidas y a ver qué hacen, ángeles, sombras o demonios. Bien, veamos qué es la presexualidad. La presexualidad va entre 14 y 18 años y obviamente este tema que estamos viendo aquí ya lo compartes con tus seres queridos desde que tengan ellos sus 11, 12 o 13 años, obviamente, y que ellos decidan qué sistema sexual seguir, suprasexualidad, infrasexualismo, pre-blanco, tantrismo gris, etcétera, etcétera, y qué estatus espiritual quieran tener. Pero usted simplemente les orienta claro. La mujer, para tener el acto sexual, el cuerpo está más desarrollado desde los 18 años en adelante, sus átomos, su cerebro, su genética, y el varón desde los 21 en adelante, pero habrá algunos que ya quieren tener el acto sexual mucho más antes. Entonces, obviamente, ¿quién les va a impedir aquello? Muchos matrimonios se han establecido desde 14, 15 años, algunos hasta menos, y han durado hasta el resto de la vida, mientras otros que ya ahí nomás, hasta casados con iglesia y registro civil, se han desbaratado ahí a los cuantos años nomás. Entonces hay que tener mucha precaución en ese aspecto, pero sí concientizar de todo esto que está moviendo al nuevo adolescente y adolescente. Bien, en ese aspecto, obviamente, la presexualidad ayuda a que el adolescente y la adolescente prepare sus órganos sexuales entre 14 y 18 años. Muchas mujeres, por ejemplo, han ido al acto sexual y han sufrido terribles traumas la primera vez por queriendo. Entonces, han tenido la primera penetración y obviamente ha venido una ruptura del himen violentamente y una penetración violenta y han dañado parte de lo que es la vagina de la dama por no saber esto que estamos hablando y porque la dama, por ciertos falsos puritanismos que le inculcaron por ahí en ciertos lugares, ya sabemos que las huestes anticrísticas han puesto falsos sistemas de ideas que han metido hasta las religiones, la parte de la política y hasta la parte obviamente de cierto sistema familiar que está en parte pues tocado por las huestes tenebrosas. Entonces ponen orientaciones falsas para dañar la familia, dañar la sociedad en general y obviamente los cultos religiosos. Entonces ahí le ponen falsos puritanismos que la mujer tiene que llegar dizque virgen, o sea, sin tener dizque ellos el acto sexual al matrimonio. Y el varón sí puede tener en manada. Entonces obviamente eso es cuestión de machismos, ciertas cuestiones tal vez de feminismos, ciertos dogmas y ciertos egos sutiles que los mismos padres, con excepciones, pueden tener que quieren buscar prostituir sutilmente hasta sus propios hijos, obligándoles a que se casen con el que la codicia del padre o la madre quiere. Entonces eso nada tiene que ver con el amor. Obviamente son ciertas prostituciones y ciertos chulerismos sutiles que se van dando incluso dentro de las mismas familias. Bueno, en este aspecto, obviamente, la mujer y el varón han de tener el acto sexual cuando ellos quieran, ya sea como amigos tántricos. Ahí tenemos el caso de la madre de Jesucristo, rey de reyes, presidente de presidentes, esposo de esposos, que él practicó la magia sexual tanto en tierras egipcias como en Jerusalén desde su soltería. Allí el libro del matrimonio perfecto del maestro Samuel, revisemos. Tenemos a Sivananda, Buda, después de su separación, divorcio, en su segunda soltería separado o divorciado, obviamente practicó magia sexual y así muchísimos ejemplos a nivel mundial. Francisco de Asís, también con una pareja de Aquini, etc. En los libros de Qumran, obviamente consta de que desde los 18 años en adelante puede ya
practicar la persona el acto sexual desde su soltería si así lo quiere. Bien, entonces en este aspecto que es la virginidad, pues que la mujer sea pura en pensamientos, en emociones. Acordémonos que obviamente ahí tenemos el caso de María, la madre de Jesucristo, se casa con José y practica magia sexual con su practicación. Tenemos el caso de, para ser un hombre virgen, Cristo, el rey David, el rey Salomón, Krishna, Zeus, Adán, han tomado varias parejas y han practicado magia sexual por amor y para amar y han logrado procesos de virginización en el aspecto masculino y cristificación. Entonces la virginización va más allá de que una persona ha tenido o no ha tenido el acto sexual. Si una dama, por ejemplo, no ha tenido el acto sexual, pero se droga, fuma, tiene un verbo descompuesto, aquello, ¿dónde está la virginidad? Es una persona pues que simplemente no ha tenido la relación sexual, eso es todo. En este aspecto, hablando de la presexualidad entre 14 y 18 años, la mujer va preparando con las técnicas del Vajroli Mudra, que enseña el maestro Samuel Ambeor allí en el libro La macería tibetana, sus órganos sexuales, con sus órganos creadores desde interna y externamente, toda su vagina, su yoni, y el varón también su falo, para su momento cuando después deciden tener la relación sexual con la pareja. Entonces la mujer, hay varios tipos de Vajroni Mudra, enseña el maestro Samuel, entre ellos enseña, y obviamente los misterios del Kama Sutra, del Anangaranga, que lo enseña el maestro en síntesis en el libro El Parsifal Develado. Hay misterios de esos Vajroni Mudras más profundos que se relacionan con que la dama irá ampliando su himen naturalmente con sus dedos y luego con ciertas frutas naturales que estén naturales, sin infecticidas en esas cuestiones. Tienen que lavarlo bien, desinfectarlo, incluso meterlo eso en agua caliente y ampliando su himen para que después en su tiempo y momento pues reciba esa delicia sexual del falo de su varón. Bueno, que no es suyo, no está comprado, pero de la persona pues que ama. A su vez, si no tiene esas frutas naturales por situaciones de químicos tóxicos, infecticidas que estén allí en esos frutos, obviamente tendrá que ubicar un juguete científico natural lo más naturalmente posible y con ello comenzar a ampliar su yoni, su vagina, obviamente, y penetra ese juguete científico natural, obviamente poco a poco, para que se vaya ampliando y disfrutando de la dicha sexual aquella dama. Eso es extraordinario. Y así obviamente va ampliando su himen y va manteniendo su himen extraordinario y también disfruta de aquello. Si no tiene una fruta natural, lógicamente le toca un juguete científico. Ahora, el pepino le va a ser muy útil. Obviamente va buscando de acuerdo al yoni femenino y con ello va preparando sus órganos sexuales o algún. En el caso del varón, sábila, bajas dosis y obviamente masajea sus órganos sexuales con la mano. Otras plantas o frutas naturales que le sirva puede ser una hoja de sábila ancha, entonces ahí prediseña lo que es un yoni artificial, ¿ve? Y allí practica otro tipo de Vajroni Mudra. Otro puede ser el mismo pepino, pues saca todas las pepas del pepino, esa parte de allí, y de acuerdo a su falo, pues hace el diseño y allí pone un lubricante natural como es la sábila. Puede ser impresionante. Y lo mejor, que se retire esas prácticas sin eyacular, sin botar, sin sacar la energía sexual de los órganos sexuales. Entonces eso al adolescente, la adolescente le va a iluminar y le va a dar una energía poderosísima, obviamente, entre 14 y 18 años y hasta cuando tenga pareja. Eso le va a servir mejor que lo que es la masturbación y vivir siempre eyaculando la energía sexual con tantrismo negro. Bueno, en el caso de los otros, si practican el pre-tantrismo blanco, a ver, el suprasexualidad, pero que cada quien decida qué tipo pues de sexualidad quiere tener. Eso es decisión íntima, personal de cada quien, porque es su ser en esos órganos sexuales y es su decisión ir preparando los órganos sexuales. Hay muchas damas también que
Por ejemplo, ese orificio natural del himen ha sido en las clínicas o en hospitales para que les corten, obviamente, el himen y ha salido mucha materia de lo que es el menstruo. Entonces, esto hay que hablarlo claro y preciso, lejos de dogmas, fanatismos y todo aquello, lejos de falsos puritismos, ya vimos allí en las sagradas religiones y todo aquello. Y hablo claramente lo que es una... Ya en órdenes religiosas a nivel mundial, obviamente, desde las constituciones de Estado, pues obviamente, porque se tiene que enseñar todos estos misterios y principios que nos enseña el maestro Samael Aun Weor para que en la humanidad tengamos una verdadera educación sexual y que cada quien se decida qué práctica de sexualidad quiere tener. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es adulterio? ¿Y qué es traición? Fornicar, pues ya vimos, fornicar significa expulsar, sacar el enseminis del cuerpo. Si una persona eso lo hace con la pareja dentro del matrimonio religioso que ha tenido, igual está pecando, está fornicando. Tallense contra Levítico 15. Recordemos que allí dice que la persona que botaba el semen, expulsaba, lo sacaba, que es fornicar, obviamente, era inmundo hasta el atardecer. Y si todos los días vive fornicando, ¿cuándo va a ser puro? Tenía que llegar con ofrendas y arrepentimientos a los templos para que le levanten ciertos castigos porque ha pecado contra su templo cuerpo y a su vez ha derramado esa mente. Fornicar es expulsar, sacar, eyacular la energía sexual. ¿Quiere solucionar eso? Practique. Ya vimos ahí un sistema de tantrismo gris pero blanco, o lo más extraordinario, la suprasexualidad. Tenga el acto sexual y retírese del mismo sin eyacular, sin derramar, sin perder ni una sola gota del enseminis, ni dentro del útero, ni fuera, ni por las sábanas, ni por ningún lado, ni tu varón, ni tu mujer. La mujer, pues, cuando cae en eyaculación, bota su enseminis de las glándulas de Skene por la uretra, un líquido transparente que enseña el maestro Samael Aun Weor. Entonces, quiere ser casto, a su vez, no derrame jamás en la vida la energía sexual. Ahora puede ser casto lleno de órganos sexuales, pero vive con emociones negativas, vive con iras, orgullos, odios, está fornicando por la parte emocional, está botando energía incluso transmutada por allá. Peor fornicación. La persona está pensando un montón de preocupaciones, un montón de cosas negativas. Entonces, obviamente, en ese aspecto, en esa prosperidad física conscientiva. Entonces hay que hacer castos en la mente, en las emociones, en el verbo. Si la persona solo vive peleándose, por ejemplo, en la casa, está fornicando. Es un fornicario, una fornicaria verbal. Entonces hay varios tipos de fornicación, pero la peor, pues ya vimos el derramamiento de la energía sexual en los órganos creadores. Bueno, pero allí usted decidirá. Ya vemos, si practica el pretantrismo blanco, mucho mejor. Tantrismo gris, mucho mejor. Si se dedica solo al tantrismo negro, pues ya vemos que ese es un sistema sexual heredado, mal heredado del reino animal. Mejor practicar una sexualidad ya del reino humano lunar, que sería en parte un tantrismo gris o un tantrismo preblanco. Pero sepa usted que de esos sistemas sexuales, pretantrismo blanco, para abajo, pues no se va para el reino de los cielos, sino allá se va con la suprasexualidad si quiere irse por allá, pues lógicamente a vivir continuamente. Bueno, ¿qué es el adulterio? El adulterio, que representa el 9º mandamiento, y no fornicar sexto, son dos diferentes. El sexto, pues no fornicarás jamás en la vida tu enseminis, mejor lo transmutarás por siempre. Crear los cuerpos existenciales superiores del ser espíritu eterno de Dios, ser castos. A su vez, ¿qué es el adulterio? 9º mandamiento, no adulterarás ni traicionarás. Mejor es ser castos, ser fieles y magnetizados. El adulterio, para entender aquello, tenemos que irnos a nuestra parte genética, ADN, cromosomas. ¿De dónde hemos venido? De un esperma y de un óvulo. ¿Y qué tiene ese esperma y óvulo? Pues tiene esos famosos cromosomas que son 24 del óvulo, 24 del esperma. Dos ya la ciencia después los irá descubriendo.
son 48 cromosomas. ¿Y qué está allí? Pues allí está vitaminas, minerales, fuerzas protónicas, neutrónicas, electrónicas o fuerzas del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Una energía poderosísima, ¿eh? A su vez, allí está en los genes y el ADN toda una... Ahí están todos sus familiares desde tiempos remotos, ¿eh? Ahí está diseñado su padre, su madre, su abuelo, bisabuelo, bisabuela, tatarabuelo, tatarabuela, y una genética impresionante. Y todo está ya decodificado en ese esperma y óvulo que a simple vista no se lo va a ver. Entonces imagínense. Ahora, si usted practica, por ejemplo, la suprasexualidad o incluso el tantrismo gris que vimos o el preblanco, esto es una persona más espiritual, cumple ciertas leyes divinas espirituales, sus átomos, su genética, con el poder de la energía sexual transmutada se va mejorando, se va volviendo más positiva. Entonces imagínense, los dioses, diosas salen de la transmutación de la energía sexual, transmutan billonadas, trillonadas de espermas el resto de su vida, y su ensemis, y la mujer también transmute el poder de su óvulo y de su ensemis. Se vuelve una genética de dioses, diosas, crea un cuerpo físico, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar. Entonces, en este aspecto, de un esperma y un óvulo se hizo todo este cuerpo físico. A su vez, comprendamos que nosotros no somos este cuerpo físico únicamente, ni los cuerpos internos ya lunares o solares. Nosotros venimos de una genética espiritual hecha por la energía universal o el Padre Dios único universal, Padre Dioses, diosas, Cristos, humanidades. Tenemos también ahí una genética de dioses, diosas o microdioses, diosas, pero en potencia. Somos hechos a imagen y semejanza de la divinidad. Y todo eso obviamente es nuestra genética de conciencia, de chispa divina, más allá de los cuerpos y de los mundos, más allá de las dimensiones superiores o inferiores. En sí somos inmortales, podemos rodar para el infierno, a causa del ego que hemos creado, podemos salir de él, vivir todos los ciclos de 108 vidas y nunca morir, nunca acabarnos como chispa divina. Los cuerpos pueden morirse, pero uno nunca muere, porque Dios ya nos hizo inmortales. Impresionante. Bueno, ahora hablemos de la genética del cuerpo que tiene. ¿De dónde vino eso? De un esperma y un óvulo. Ahora, ¿qué características genéticas tuvo sus descendientes? ¿Qué tipo de casta eran? ¿Qué tipo de costumbres tenían? ¿Qué tipo de conocer o sabiduría practicaban? ¿Practicaban un sistema sexual de dioses, diosas o infrasexualismo o únicamente solo infrasexualismo o tantrismo negro o practicaban suprasexualidad, etcétera, etcétera? Entonces tiene que analizar todo eso para ver qué calidad de esperma puso el padre y la madre, en el caso de la madre el óvulo, cuando le concibieron. En ese momento eran físico-culturistas, eran artistas, eran personas que cuidaban su vida, su salud, o tal vez estaban en la drogadicción, estaban en el alcoholismo, estaban en peleaderas entre ellos. ¿Cómo era esa vida de ellos en el momento que pusieron ese átomo y ese esperma y ese óvulo para concebir su cuerpo? ¿Y cómo fue ese proceso de la concepción en el embarazo? ¿Y cómo fue ese proceso de también impregnación de ciertas costumbres que ya habían retransmitido allí mismo en el esperma del óvulo? De eso es usted, su cuerpo. Ahora, que eso usted lo puede alterar, mejorar y volver una genética incluso de Dios, diosa e impresionante. Pero por el resto de la vida tendremos características de nuestros progenitores que en buena hora pues nos ayudaron y nos regalaron estos cuerpos físicos. Entonces, comprendamos que en el vientre materno se gestaron toda una vida. Ahora, el adulterio consiste en que una persona, imagínese un dios, diosa, que tiene como divinos, tiene una genética de dios, diosa, se enamoró de una kundri, obviamente una persona es borracho, ¿qué tal? Es delincuente, va a prostíbulos, toma trago, vive en el mundo del género total. Pero ese
cayó hechizada por los misterios de Mas Lucifer y hasta se reencarnó físicamente y obviamente se desarrolló y fue a practicar allí el acto sexual. Automáticamente ya se da un proceso allí de un adulterio a un nivel. Átomos de ese tipo de persona que tiene esas que vive en ese inframundo conscientivo, imagínense esa cosa con esos actos divinos y todo aquello. Entonces la genética no es igual, o sea, es como una raza en el reino animal. Por ejemplo, tiene allí un animal mascota ahí de esos. ¿Qué hace? Una mezcla genética que no cuadra, en parte. En este aspecto, hablando de la diosa que se enamoró de Kundry, se junta ahí sexualmente, como lo hizo por amor y para amar, realmente se enamoró y eso continuó hasta hicieron un matrimonio, pero aquella diosa, gnosis básica, aprende sabiduría y puede incluso rodar a lo que es el infrasexualismo, mundo de género común, e incluso hacerse maga negra. En el caso de Lilith, es la primera esposa de Adán. Obviamente es menos el castigo, pero a su vez cae de estatus de diosa si eyacula su energía sexual. Ahora, si transmuta la energía sexual, no la derrama, pues en el caso de algunos seres ya nacidos, corren el riesgo de que se le disuelvan los poderes, pero no caen, sino bajan. Y después vuelta tienen que ascender mediante pues las 3 montañas. Ahora en este aspecto, estimados, estimadas, fornicadera, perder la piedra, botar la piedra, echar la piedra, se destronó de sus estatus divinos de Dios. En este caso, no le pasa al varón, muchos dioses han caído. Moloch, Adramelech, tenemos allí a Baal, Yahvé, que era un dios poderoso, luego se volvió un demoniazo, Lucifer también, tenemos el caso de Satanel, entre otros. Libro La Revolución de Ver, el maestro Samuel, ahí está. Entonces ellos se cayeron, ¿por qué? Porque comenzaron a practicar el acto sexual con eyaculación del ensemis, entonces le van sacando de las cámaras de los cielos y va quedando en el mundo común y corriente. Ahora comprenda, en esta mezcla genética, ¿qué pasa? ¿Y por qué se llama adulterio en esos aspectos? Ahora imaginemos que la diosa, del mismo ejemplo, se enamoró de su estatus social, incluso de su estatus de iniciación entre dioses. Entonces ellos practican el acto sexual y no hay ningún adulterio, porque los átomos de ellos están al igual, su genética, ¿se entiende? Entonces está haciendo un nuevo ADN, una nueva mezcla genética impresionante, y eso hasta mejora la raza, y obviamente es bendecido por los dioses, diosas, y no hay ningún karma ni karma duro, ¿se cuenta? Entonces el adulterio, imaginemos ya en el caso de una dama, por ejemplo, que ella es soltera, por decir, ¿ven? Va a la iglesia, al culto religioso, una persona más espiritual, esa persona pues con leyes divinas. Ahora, se consigue un varón de la mundanería común y corriente, entonces él, ¿qué tipo de átomos tiene? ¿Qué tal que fume, tome drogas, prostitución y todo aquello? Entonces los átomos y células y ADN de él es eso. Al juntarse sexualmente con aquella dama, e incluso imagínense que esa dama nunca ha tenido el acto sexual con este tipo de varón que ponemos en el ejemplo. Obviamente ya hay un estatus, un nivel de adulterio. Si lo hizo por amor, se enamoró realmente, obviamente una ley superior lava la ley inferior. Pero hay un adulterio por la cuestión de genes, o sea, no por falsos de células, de ADN, de cromosomas, y de todas esas células del cuerpo físico. Entonces, obviamente, el maestro Samael nos habla acerca de los karmasayas. La dama pues absorbe sustancias atómicas de todos los varones que ha estado y a la vez en el acto sexual le retransmite al varón. Entonces el varón
obviamente tiene sustancias sexuales de aquella dama con la que ha estado y de todos los que se han juntado a aquella dama en el acto sexual. Si esa dama en la prostitución, por ejemplo, se juntó a unos 1000, 2000, 10.000, etcétera, él tiene átomos, sustancias de todos esos 10.000 y comienzan a participar de todos los karmas y karmaduros de todos ellos. O sea, se hace allí una faresca total, una mezcla total. Entonces, este tipo de genética ahora tiene aquel varón. Si aquello junta con estos otros átomos de aquella dama que es más espiritual, obviamente viene otro tipo de mezcla que choca, no cuadra, pero a su vez, después de todo eso queda genetizado. Entonces aquella dama, damas que estaban en la prostitución y de todos los que estuvieron con ellas. Y ella recién fue su primera relación sexual, pero ya quedó autoenvenenada de todo eso. Y lo mismo el varón quedó autoenvenenado de todo ese tipo de átomos. Pero eso va desde una mezcla genética. Imagínense, las bacterias se comparten, los virus se comparten mediante el acto sexual, o puede ser incluso en algunos casos mediante el beso. Obviamente que una parte genética ya por el acto sexual se va compartiendo y se va mezclando y se va fusionando en el vientre de la dama. Ahí se fusiona ese cable sexual que es la conexión sexual, comprenda. Tiene, bueno, tal vez con ese Bluetooth pasa información, pero necesita conectarlas con un cable, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, al penetrar sexualmente, en esa penetración sexual y en esa unión sexual del varón y la mujer, se han unido todos sus átomos y células, y por ende, de los centros energéticos del cuerpo, los centros que se relacionan con los 5 sentidos, visto, oído, tacto, gusto, olfato, y 3 cerebros, que es el cerebro intelectual, formación y sabiduría impresionante, para bueno o mal. Cuando se junta sexualmente, se pasa información hacia los centros de la máquina humana del cuerpo, físico, pero se necesita de esa conexión sexual. Entonces allí en ese aspecto pasa información. Entonces por eso imagínense, antes en los antiguos tiempos se cometió ciertos errores de hasta matar públicamente a personas que cometían el error del adulterio. No se les mataba tanto por lo que habían tenido el acto sexual o por lo que en medio de eso se amaban, sino por la cuestión del adulterio, pero no tanto porque dañaron tanto la raza por la cuestión genética, sino por el paso de información que tenía la persona guardada dentro de su subconsciente y sus 5 centros del cuerpo, 3 cerebros, y se pasaba toda esa información mediante ese acto sexual hacia los centros energéticos de la otra persona. Y esa persona ya tenía esa información guardada, lo tenía consciente o inconscientemente, y a su vez si esa persona tenía el acto sexual con otra persona, retransmitía y se derramaba esa información de los dioses, diosas, o de maestros, maestras espirituales. Entonces optaban por matar de una vez allí a las personas, y así no se derramaba ni se pasaba esa información a gente que no se quería que se pase. Grave error, karma duro, porque eso genera ejemplos en el subconsciente de matanzas públicas que queda incluso por milenios. Entonces allí obviamente se ganaron terribles karmas y karma duros. Y si un dios o los dioses pusieron esa ley tal cual, se generaron terribles karmas porque causaron daño a la humanidad. Si el que recibió aquellas leyes la captó mal con su ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes, y él escribió tal cual, se generó un terrible calor. Si las huestes anticrísticas metieron mano allí y adulteraron esa sabiduría pristina, entonces obviamente se ganaron terribles archikarmas. Pero comprenda que se pasa una información de la persona a la otra persona mediante esa conexión sexual. O sea, es como también usted va a un colegio, una escuela, para que le transmitan la sabiduría de esos grados, tiene que estar allí, ¿no es cierto? En este aspecto vemos que por medio de la relación sexual entre parejas se transmite información, consciente o inconscientemente, pero esa información ya queda archivada en la otra persona, mediante pues ya practicar el acto sexual ya un lapso también de tiempo. Y en primera instancia también ya se va llenando de información,
Entonces, en ese aspecto, obviamente, hay ciertas castas que comprenden también esto que estamos hablando, y a veces otras personas confunden eso con orgullos y racismos, o incluso se puede caer en orgullos y racismos si no se transforma en creaciones. Una cosa es que usted brille como el sol, y eso los va a llevar muy lejos y los deja allá una montaña solitos allá arriba. Entonces, en este aspecto, obviamente, hay una genética de dioses, diosas. Por ejemplo, imagínense esa genética, un maestro Samuel Ambeor, Laxmi Jesucristo. Sus átomos los regeneraron totalmente y se volvieron una genética de dioses, diosas. Entonces, en ese aspecto, ellos toman parejas de acuerdo a la altura y estatus de ellos. Y ellas también, en el caso de las diosas, para que no haya una mezcla genética así al alboroto. Es como vea usted en el campo científico, una parte de la ciencia se dedica a ciertos experimentos genéticos. Entonces mezclan un gen de humanos con una rata y ya por ahí le sale una rata hasta con oreja. La genética superior divina existe, pero no hay que jugar con fuego como están jugando algunos científicos, no todos. Lo que pasa es que los dioses diosas sí utilizan una genética superior. Ahí vemos el caso de los Anunnakis, de esos antiguos sumerios, antigua Arcadia, que llegaron dioses de otros mundos. Y cuentan que ellos formaron al famoso Adán. El famoso Adán viene desde muchos tiempos más atrás, viene de tiempos de la Lemuria, la Atlántida, que ha sido la cuarta raza de la Atlántida, nosotros los Arios, la tercera de la Lemuria, la segunda la protoplasmática, la hiperbórea, y la primera la protoplasmática. Entonces eso es mucho más profundo. Nosotros pues primero hemos tenido una chispa divina, pasó por el reino mineral, llegó al reino vegetal, al reino animal evolutivo, luego pasamos al reino humano, nos asignaron 3000 ciclos de 108 vidas, para que logremos nuestra autorrealización íntima, subir estatus de dioses, diosas, si así lo queremos. O si no, pues, vivamos una vida de corriente, pero con más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Pero no desean cómo vivir, de acuerdo a sus actos positivos o negativos. Pero en síntesis, Dios quiere para nosotros la felicidad total de cuna a urna. ¿Por qué se ven tantos sufrimientos? Por la generación de karmas y karmaduros, de acuerdo al pecado, malos actos que se cometen. Bueno, en este aspecto, volviendo allá, cuando llegamos pues en este planeta, acuérdense que en los millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, existe vida humana, flora y fauna universal. Entonces luego aquí en el planeta se dio cuerpos protoplasmáticos, cuerpos hiperbóreos, integrado el eterno masculino y el eterno femenino. Luego se dio esa raza en una quinta dimensión, mundo mental. Luego viene la siguiente, la hiperbórea, en la mundo astral, igual cuerpos andróginos, incluido el eterno masculino y femenino. Eso está en el libro de Dishna, de la sabiduría de Oriente, y que la maestra Blavatsky también lo da en sus obras, porque ella tuvo acceso a este libro que es muy cuidado en Oriente, en los templos y monasterios de allá. Dishna, el libro de Dishna. Bueno, continuando. Entonces, en este aspecto, después viene la famosa Lemuria, que se dio en la cuarta dimensión y la tercera dimensión. Ahí teníamos igual cuerpos hermafroditas, y luego llega un mundo físico tridimensional, viene la división de los sexos. Del varón emerge, da a luz su Eva, su pareja primordial. Luego de allí, obviamente, se desarrollan aquellas Evas, y viene la primera familia, la primera pareja, el alma gemela. Entonces ya estamos hablando raza lemúrica, con tercera dimensión, hace millonadas de años atrás, mucho más antes que llegasen los famosos Anunnakis acá. Eso fue Dios después. Lo de acá estamos hablando pues de millonadas de años atrás. Continuando. Entonces siempre en cada raza hay éxodos. Se saca una semilla de humanos, de suprahumanos, y obviamente el resto viene las famosas catástrofes y quedó sepultada la Lemuria entre aguas del Océano Pacífico, que eso era tierra, continente. Esa semilla va a fundar la siguiente raza, pero en este aspecto pueden de unirse con ciertos
ciertos animales del entonces, entre ellos los monos, los simios, ¿eh? Y se unieron sexualmente. De eso obviamente ya hay una mezcla genética, por eso el maestro Samuel Ambeor dice en unos aspectos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. No es que quiera insultarnos, sino realmente, si por ejemplo en el caso de la zoofilia, un varón se junta sexualmente a una vaca, a un animal, entonces su genética ya es de animales. ¿No ve que está pasándole usted átomos de humano, lunar, a ese animal, y el animal, en el vientre de esa hembra, está gestándose una nueva genética que le transmite también, obviamente, y le estabiliza en su cuerpo? Tiene átomos esa persona ya de animal. Por ende, claro que es un animal de esa antigua raza. Se mezclaron, las personas se mezclaron con animales, y obviamente hubo también ciertos experimentos genéticos. Entonces, en ese aspecto, la raza ya se dio cierto tipo de adulterios, y después viene otro tipo de raza. Pero el mono, obviamente, viene de estas mezclas que estaba hablando. También, a su vez, el maestro enseña que se mezclaron también con cierto otro tipo de bestias, y de esas mezclas sexuales y también genéticas, entonces sus células y átomos ya son también parte de átomos y células del reino animal por la mezcla sexual. En el caso otro, de ciertos experimentos genéticos. Entonces toman ciertos genes de ciertos animales y a su vez así se pasó también una semilla a la semilla humana, ya mezclada también con especies del reino animal, pero que a su vez eran personas, o sea, humanos lunares, y a su vez, pues, después comenzaron a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia y mejoraron su genética. Pero el humano, la humana, siempre ha habido, siempre hay y siempre existirá. O sea, no es que hemos salido del mono, del chimpancé, del simio, no, esa vez. Ese animal salió de cierta mezcla de los lemures que se mezclaron con cierto tipo de bestias, y luego fue saliendo esa raza de monos, simios, chimpancés. Y a la vez, en medio de todo eso, hubo otro tipo de mezclas y sale cierta genética ya de humanos mezclados con genes de animales mediante el acto sexual, otros experimentos genéticos en laboratorios. Y en la Atlántida, obviamente, ya que es la cuarta raza, comienza pues esta semilla que fue rescatada a lo mejor de la Lemuria a desarrollarse, pero ya tenía ciertos genes, obviamente. A su vez, obviamente, viene toda la Atlántida, sus 4 edades, sus 7 subrazas, y obviamente al final de la raza también se saca una semilla de personas que practican los 3 factores de la revolución de la conciencia, una humanidad que se va de lunar haciendo solar. Recuérdense que esos genes también ya venían mezclados con genes del reino animal. También en la Lemuria, en la Atlántida, cuenta el maestro Samuel Ambeor, enseña que se mezclaron ciertas personas, obviamente, con animales también, y de ahí también se pasa una genética de personas que ya mezclaron en sus cuerpos genes de animales. Y a su vez, cuando se dio el hundimiento de la Atlántida, enseña el maestro Samuel Ambeor que también algunos, pues, de la parte del mundo degenerado común, se escaparon de esa rigor de esos karmaduros, incluso traspasaron físicamente a la raza aria. Pero otra especie ya que mejoraron sus cuerpos y obviamente con la transmutación de energía sexual y la suprasexualidad también quedó depositada en la meseta del Asia, y ahí comenzó la primera subraza aria. Y a su vez también se estabilizó otra parte de esa raza en tierras aztecas. Bueno, pero en sí esas razas viene pues la primera subraza, la quinta raza aria, allá esos de Lasha, los de antiguos, de Lasha, de Tíbet, después la India, la segunda, la tercera subraza, la quinta raza aria, Egipto, la cuarta, estamos ahí entre Italia, Grecia, Roma,
la quinta en todos esos países que se dio la Segunda Guerra Mundial, la sexta en ese mestizaje que vino gente de Oriente, de Europa, hacia estas tierras que ya conocemos como América, y la séptima, pues emerge un crisol en Estados Unidos que se practica los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, y que muchos ya van saliendo en éxodos a diferentes planetas o a la isla Versalles, que queda en el Océano Pacífico, en la cuarta emisión. Bueno, pero en sí nuestra genética viene pues de tiempos inmemorables. Los Anunnakis representan también que ellos llegaron al planeta, dioses, diosas de otros mundos físicamente en sus naves llegaron, y a su vez acá en la Tierra ya existía humanidad. Y había diferentes tipos de humanidad, lunar o solar. Entonces ellos, al mezclarse sexualmente con la humanidad de acá, mejoran esa genética y mejoran a ese Adán, que Adán representa a todos los lemures y Eva todas las lemuras del entonces. Pero obviamente eso ya se dio hace unos 500.000 años aproximadamente, la llegada de los Anunnakis, pero antes había humanidad acá. Entonces, en ese aspecto, obviamente, ellos también hicieron ciertos experimentos genéticos, pero ahí ya había el chimpancé, que ya vimos que eso fue mezcla de lemures y atlantes, con ciertas bestias físicamente, como también lo que es el chimpancé y el mono. Bueno, después ellos también realizan experimentos genéticos, pero ya en ese aspecto ya son experimentos también sexuales y van mejorando esa genética de la humanidad con genes de dioses, diosas, obviamente. Entonces ahí aquellos Adanes y Evas de incluso la raza Aria y la raza Atlante, se mejora la humanidad. Y con la suprasexualidad y la transmutación se mejora totalmente la genética. Bien, estimados, estimadas, entonces, comprendiendo qué es adulterio, esto es bien profundo, pero vamos a ir sintetizando. Imaginemos que el varón está en su mundo común y corriente, está en prostituciones, en chulerismos, está en moceríos, como se dice en el lenguaje pues de la gente en el común que entiende. Ese lenguaje pues que los cachos, los cuernos y todo eso. Entonces en ese aspecto, imagínense, él es infiel a la pareja, está también en borracheras, está en situaciones de delincuencias, mundo del género total. Entonces, a su vez, por la parte sexual, que se junta a prostitutas, por ejemplo, aquellas damas tienen dentro de ellas, pues, genes y átomos, sustancias atómicas de todos los que han estado ellas. A su vez, el varón va por allí, se junta sexualmente y viene trayendo ese tipo de átomos y toda esa legión de personas y de karmas y karmasayas que ya lo tiene en él, en sus 5 centros del cuerpo, en sus átomos, células. Y tiene el acto sexual con la esposa, que ya a su propia pareja, con todos esos átomos, y ahí se da un adulterio, lógicamente. Un adulterio en el sentido de que hasta le daña esos átomos naturales y que vibra hasta espiritualmente a su pareja. Y a su vez él viene adulterando porque viene haciendo unas mezclas de eso del mismísimo diablo en el mundo común y corriente que anda. O sea, es como en el reino animal, un perro se mezcla con la que aparezca ya y daña la raza, daña esa genética, un montón de cuestiones. Entonces las personas de razas, de castas, de animales, por ejemplo, lunar o solar, pues hay que mejorar esa pareja o parejas que tenga, y luego va directamente al día y penetra sexualmente a otra pareja, está cometiendo adulterio, porque sus átomos vibran con una energía superior del acto sexual con sus parejas. Y a su vez, si se junta con cualquier tipo de persona del mundo común y corriente, entonces, ¿qué va a dañar? Su genética. Altera totalmente y queda mezclado y no le conviene. Entonces, de eso es que el adulterio, pues, la fidelidad tiene muchos misterios, se cuenta, y con esto ir comprendiendo por qué ser fiel
a usted mismo, a su propio cuerpo, a su propia genética, a su propio ADN, a su propia semilla sexual, su esperma, su ensémenes, y la mujer lo mismo, su elemento. Obviamente ya vimos que por medio del acto sexual se pasa información. Entonces, imagínense que un muchacho por ahí nunca ha tenido el acto sexual y va y se junta a una dama que está en la prostitución, varón que incluso nunca ha tenido el acto sexual. Entonces queda autoenvenenado, y es información de criminales, delincuentes, borrachos, también de personas pues que han estado, puede ser hasta empresarios que han estado con esa dama, puede ser otros que han sido pues delincuentes, etcétera. Toda esa información le pasa al nuevo personaje que tuvo el acto sexual y quedó ligado en lo físico, astral y hasta en la parte espiritual, o sea, en otras dimensiones. Y esa ligación no se le cura bañándose, pues. O sea, no es que entra a la ducha, se pegó un baño y arregló todo eso. Esa mezcla le queda por el resto de la vida. Y ya queda a la vez alterada. ¿Y qué va a pasar? Como eso ya se sentó dentro de usted, va después, eso ya se sembró, eso va a germinar y luego va a saltar con ciertos instintos, ciertas emociones o pensares tal cual a las personas con aquella dama ha tenido el acto sexual. Porque obviamente va a crear otro tipo de falsas personalidades. Incluso en medio del acto sexual se pueden pasar los egos de una persona a otra persona. Entonces, lógico que se envenena, porque la otra persona tiene sustancias atómicas de todo con los que ha tenido el acto sexual. Y a la vez va a la otra persona, tiene el acto sexual, igual le pasa toda esa información y de él también le pasa a la otra persona. Es una mezcla terrible. Ese es el famoso karma saya. Y esos karma sayas, cuenta el maestro Samuel Ambrior, que cuando la persona muere pasa toda esa información genética a ser parte eso del nuevo cuerpo físico que va a tener. O sea, eso no dura ahí nomás, incluso en unos cuantos años, eso dura hasta para otras vidas y viene a compartir karmas y karma duros. ¿Cómo se desintegra todo eso? Con la alquimia, la suprasexualidad, el tantrismo blanco, la eliminación de los defectos psicológicos, obviamente, y las obras positivas, pero junto con los tres factores: nacer, morir y sacrificio. Entonces, por eso es mejor que no dañe su genética, pues, lógicamente. Ahora, imagínense en este aspecto, personas que tienen mucha prosperidad en el aspecto material, económico, salud, amor. Esas personas tienen otro tipo de genes. Por ahí cuentan que cierto sabio, pues lógicamente hizo un banco de semen, pero de varones muy especiales a nivel planeta, desarrollados en el aspecto científico, filosófico, artístico, místico. Imagínense esa calidad de espermas que tiene allí. Y eso pues lo hizo para mejorar la raza en cuanto a personas que quieran pues hacer ciertas tener hijos pues mediante esos espermas. Claro, ahí está concentrado una energía muy especial de aquellas personas, de aquellos varones. Es diferente a cuenta el maestro Samael, que en otros planetas se comenzó un proceso de esterilización a toda persona pues que tenía problemas de salud física, y hasta esas situaciones se esterilizó a aquellas personas para que no se sigan procreando, y así sucesivamente. Cuenta el maestro Cuchinis allí, en vez de cierta esterilización a ciertas personas criminales extremados, para que obviamente ese tipo de genes no dañe a la humanidad. Eso enseña el maestro Garga Cuchinis, obviamente basado en las enseñanzas del maestro Samuel Ambrior. En la genética se traspasa información. Entonces, en ese aspecto, obviamente, sabemos que hay los misterios del amor universal, personas que pueden tomar varias parejas. Ahí ve el dios Krishna, Zeus, Abraham, Moisés, el rey David, Salomón, etc. La princesa Draupadi, que tomó 5 maridos, pero ellos no caían en situaciones de adulterio. Bueno, hay el caso del rey David, que sí cometió una situación de esa, que esa vamos a ver allí más adelante. Que tome varias parejas. Tenemos Mahoma con 12, por amor y por amar, bendecía por Dios. José Smith también con 30, el fundador basado en el cristianismo, el evangelismo, y no que está en los mismos libros sagrados, porque esos son principios divinos para ayer, hoy, siempre, para las personas que sí quieran obrar.
Pero en el aspecto de esos secretos de cómo tomar más parejas, para las personas que así lo decidan, parejas, Dios iluminación para tomar esas nuevas. Pero si va directamente a la penetración ese día, está obrando tal cual como el reino animal, el mundo del perroidismo y todo aquello. La solución es la magnetización impenetrada. Entonces, besos, abrazos, caricias, prácticas de Diana, careza, sin penetración. Pone el falo sobre el Johnny, sobre la vagina de la dama, pide ahí salud, dinero, amor, prosperidad físico, conscientiva, eliminación del ego, virtualización, eliminación de la energía sexual, y así se mantiene en ese amor aproximadamente 3 meses, menos o más, puede ser 4, 12 meses, 1, 2, 3 años. Y obviamente en ese tiempo, si tiene pareja, más pareja que ha tenido, la esposa, etcétera, o esposas, allí sí penetra sexualmente, pero con la nueva magnetiza. Después de este tiempo recién viene la penetración sexual, allí ya no hay adulterio, más bien hay bendición de Dios, diferente, ¿no? El mundo del adulterio común y corriente, pues va al prostíbulo, se mezcla ahí al día, tipo el perroidismo. El amor universal es diferente. Entonces la persona pues puede tomar sus parejas por amor y por amar. Vemos allí el maestro Samael también que al final de su camino iniciático, en sus últimos años, tomó también otra pareja y continuó igual con la maestra Litelantes. Tomó a la hermana Clara Chávez, Isis del Templo de Dios, y obviamente en adulterio, sino estabilizar esa parte de átomos, de células, ADN y todo aquello. Y acuérdense que la persona está impregnada del poder de la energía de sus parejas que están practicando la magia sexual. Y obviamente si viene una nueva pareja y automáticamente penetra, no conviene. Y si algunos dioses, diosas han cometido ese error, pues se han generado terribles karmas y karma duros. Mejor es la magnetización, como vimos. Ahora sí, ya comprendemos qué es adulterio. También adulterio se da en el aspecto de que un libro, alguien lo escribe, es pristino, y viene otra persona y mueve allá, cambia cosas, está adulterando eso. Es mal hechas, pues adulterio. Ciertos injertos mal hechos, o sea, de que no está de acuerdo con una ciencia genética superior, sino mezclan allí el alboroto de la dormida con adulterios. Si la persona también de acuerdo a su átomos, células, ADN, toma cualquier tipo de pareja que no esté a esa altura genética también conscientiva y todo aquello, puede darse también ciertos grados de adulterio. Recordemos que una ley superior, la ley inferior, si es por amor y por amar, obviamente puede trascender esas situaciones, pero de que le va a quedar características por el resto de la vida, la pareja que ha tenido del acto sexual, pues eso le queda características, es como que también de su padre o madre le queda características de por vida en el cuerpo. Con las personas que tienen el acto sexual, obviamente también le va a quedar características de por vida de aquellas personas. Entonces por eso mejor hacer muy selecto para ver qué tipo de características genéticas y ADN, nuevos cromosomas va a crear usted de acuerdo a las uniones sexuales que tenga. Entonces ya hemos visto clarito qué es adulterio y cómo solucionar para no caer en esa situación. ¿Qué es traición? Entonces en vez de estarle poniendo cachos, cuernos, mintiendo, viviendo en traiciones ahí a su pareja, le miente ahí que se va al prostíbulo, ¿qué iba a decir eso? Le miente allí que es la única y total viene saliéndose del prostíbulo, o de la famosa mocería, en síntesis le puso cacho cuernos a su pareja. Eso es lo que más le duele a su pareja. No le molesta que tome varias parejas, pues ya vemos que eso está en el Mahabharata, Biblia, Corán, obras del maestro Samael Aun Weor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le va a molestar a cualquier persona es que le ponga pues, los cachos, los cuernos, le traicione, le viva mintiendo. Imagínense vivir mintiendo ahí a la misma persona que dice que ama, más gasta energía, no gasta neuronas de su cerebro, pasa estresado, una persona que pasa allí una vida pues horrible. Y ahí se generan terribles karma duros. ¿Cuál es la solución? Sencilla. Comunique su decisión de estilo de vida y de sexualidad a su pareja, pero comunique eso
antes de que le tome de enamorada o antes que ha tenido el acto sexual o el beso. Comunique eso, comunique que usted va a entrar, que usted vive una vida de poliamor, una vida de amor universal, que ama varias parejas, desde sexualmente, por amor y para amar. Eso le comunica a su pareja antes que le bese, que tenga el acto sexual y antes de comprometerse pues en el enamoramiento, noviazgo y todo aquello. Ahora imaginemos que ya está casado y se enamoró de otra persona. Dios no le va a mandar al infierno porque se enamoró por otra persona, con otra persona. No, obviamente que no. A su vez, Dios no le va a impedir que ame más personas, pues si eso ya lo tiene establecido ahí, enseñado por medio de sus hijos, que se merece el 9º círculo dantesco, de acuerdo al libro del maestro Samuel Andeor, sea infierno, diablo y karma, y de acuerdo al tipo de traición que se mandaba. Entonces el pecado más grande ahí es la traición. El adulterio pues ya vimos, la mezcla genética y todo aquello. La fornicación también ya vimos. Pero ahora el caso de la traición es terrible. Si le traiciona a su pareja, la que dice que le ama y todo aquello, con la que siente ese placer sexual y todo eso, ¿qué más podrá hacer al resto de gente? Entonces, obviamente, ¿cómo soluciona eso? Comunicando. Si ella es casado y se enamoró de otras mujeres, o quiere tomar otras mujeres por amor y por amar, y viceversa, esto es tanto para el varón como para la mujer, entonces comunique, pero tiene que ir a comunicar en ese caso antes del beso, antes del acto sexual y antes de tomar más enamoradas novias o amigas tántricas, incluso esposas. Tiene que avisarle clarito a su pareja que usted va a amar varias mujeres en el nombre de Dios. Pero eso de ir a avisar a su pareja antes que haya ido a tener el acto sexual, porque si no, pues ya se generó terribles karmas duros y ya cayó en ser un traidor, en ponerle cachos, cuernos, mentiras y toda esa cuestión que para nada sirve. A su vez, cuando usted ya comunica antes, es bendecido por Dios, porque ya no es traidor, ni traidor. Y no comete sus errores de mentiras y toda esa cuestión que tiene allí, ese bagaje de traiciones. Cuando comunicó, respete la decisión de su pareja. Si quiere separarse, divorciarse por esa decisión, pues respete. Si ama más, es más consciente, pues lógicamente eso está permitido por Dios. ¿Y quién se va a ir contra Dios? Pero respete el libre albedrío. Si aquella pareja no quiere continuar con usted, pues listo. Si viene divorcio o separación, ¿qué podemos hacer? Pero pueden arreglar, pueden quedar como enamorados, como novios, como vida prematrimonial o como amigos tántricos por amor y para amar y amarse desde sus estatus. Ya amigos públicamente que se aman o a privadas secretas, como la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, que se amaban desde sexualmente a secretas, desde amigos. Entonces, obviamente, hay varias opciones que puede seguir amando. Pero eso si la persona anhela respetarle, pues lógicamente su decisión de amor universal, suprapoliamor, la pareja es un celular, tal vez una silla, una mesa. Está apoderada tal vez el varón o la mujer de la chiquera, o simplemente está adueñada del falo o Johnny, en ese caso, y la parte de carne de la persona, incluso se ha adueñado del cuerpo, se ha buscado hacer un tipo de esclavitud psicológica. ¿Bien? O tal vez tiene falsos dogmas de qué dirán, miedos que no sirven para nada y le impiden más bien a que ame. Bueno, tiene que ver todos esos detalles. Pero en sí mejor le conviene hablar la verdad y comunicar su decisión sexual antes de estar traicionando a la pareja. Vemos el caso del rey David, que él es un varón que podía, un hombre, maestro espiritual, un cristificado, podía tomar varias mujeres por amor y para amar, y de hecho lo tuvo, así como también David, Dios Krishna, Zeus, la gente. Casos tan especiales, por ejemplo, él cometió un error de adulterio con Betsabé.
Y el adulterio, pues ya sabemos que antes se cometía ese error de matarles públicamente a las personas, infundiendo violencias en la gente. Imagínense qué diría el hijo, la hija, los seres queridos, ser que le matan públicamente a su padre o madre. Entonces van a odiar, pues, lógicamente, hasta Dios, obvio. Y van a generar ese tipo de psicología de andar matando a la gente ahí por cualquier situación. Esos errores se cometían, ya sabemos, por el traspaso de información genética, que no se quería que se derrame, se continúe esa información allá en otras personas, mediante el acto sexual y todo eso. Bueno, en este aspecto, entonces, allí, obviamente, el rey David había todas estas leyes, y en ese caso, pues, manda llamar a Urias para que estaba él en guerra, protegiendo encima el reinado y al rey y a su esposa. Entonces ahí se dio un acto de traición. ¿Por qué se dio el acto de traición? Obviamente porque no comunicaron antes. Si hubiesen comunicado, no pasaba absolutamente nada. Pero como no comunicaron y fue directamente la penetración sexual, adulterio y traición. Y en el caso de él no iba a estar derramando la energía sexual porque era un hombre solar, suprasexual. Pero se dan los hijos de escape. Por eso, hijos de escape son hijos, hijas que se debe darse aquello. Para eso, antes de tomar pareja, siempre pide a esa pareja que le aparte los hijos, hijas kármicos, que no le llegue, sean canjeados por buenas obras, por amor a la vida, buenas obras, y por obras positivas hacia la vida. Eso se pide antes de tomar la pareja. Así se evita aquello. Hay los hijos kármicos, que ya vimos es por la eyaculación del enseminis y todo eso. Pero hay los hijos de escape, que aún transmutando la energía, la ley divina manda pues ciertos karmas y karmas duros al ego divino. Continuando. Entonces en este aspecto viene Urias y el rey le manda que duerma con su esposa, pero él no va, más bien cuida el palacio y el rey. No tuvo el acto sexual. Entonces le pone en un lugar que vaya a la guerra, pero estratégicamente muera, diseñado para que muera. Claro, el maestro tenía su astucia espiritual, también tenía su ego, su falsa personalidad, que estaba en proceso de avances espirituales. Dicho y hecho, fue a la guerra, murió Urias y listo, arreglado, en paz. Luego se casó él con Betsabé y no había drama, pero vino un profeta que le dijo: veo, todos estos errores, y la ley divina, los tribunales de la ley divina le mandan estas sentencias que usted va a pagar. Sentencia, dijo que van a hacer allí, con Betsabé muere, dicho y hecho, murió. A su vez, su hijo Absalón, pues en medio de eso, se fue contra el padre y el reinado del padre, y está enfrentarse a guerra físicamente con él, pero antes de eso murió. Pero antes de morir, dejó violando a 10 concubinas públicamente. He allí el karma duro de la... Entonces mejor evítese de esas cuestiones, mejor comunique antes. ¿Y cuál era la solución para esta situación amorosa? Mahabharata. Habíamos que el rey Pándava, él obviamente tuvo 2 esposas, Madre y Kunti, pero después cometió un error, que va al bosque de cacería y mata a una sierva que estaba en el acto sexual con el ciervo. Luego se transforman y eran 2 maestros que estaban en nahualismo teniendo el acto sexual. Él sabía que no tenía que matar animales estando en el acto sexual y se ganó una terrible sentencia. El esposo, que ya se transformó a cuerpo humano, le dijo: bueno, como has hecho acá, tal cual cuando tengas el acto sexual, vayas a tener el acto sexual con tu pareja y ya lo tengas, morirás igual, como hizo. Listo, sentenciado, quedó eso archivado en los tribunales de la ley divina en los mundos superiores. Entonces imagínense allí ir a separar al alboroto por egos, por celos, un montón de cosas, 2 personas que están teniendo el acto sexual pero incluso están adulterando, ¿no? Deje que terminen eso allá y apártese de eso allí usted. No comete ese error de hacer eso. O un par de moscas o un par de perros que están practicando el acto sexual. Ahí están fuerzas del Espíritu Santo, danse, ya sea incluso en los otros que están adulterando o traicionando, pero el acto sexual, eso es lo sagrado, están fuerzas de Dios también. No conviene ir a separar aquello. Bueno, entonces en este caso el rey Pandu tuvo que comenzar un celibato forzado y no tenía el acto sexual con sus parejas, porque el rato que iba a tener moría. Quería tener hijos. Entonces su esposa Kunti le contó de ciertos mantras que le dieron los dioses para que ella invoque a un dios
venga el dios tal, tenga el acto sexual y quede gestada y tenga un hijo de un dios. Entonces el rey dijo, listo, esa es la solución, invoca al dios tal y que tenga el acto sexual contigo y quedes gestada. Listo. Vino, hizo los mantras, vino el dios tal y quedó gestada de un dios. Practicaron la magia sexual, obviamente con suprasexualidad. Y vino ahí uno de los 5 mantras. Luego le dijo que nuevamente haga el mantra, lo hizo con otro dios, vino sexualmente, practicaron la magia sexual y listo. Y el rey feliz de la vida. O sea, lejos de adulterios, lejos de traiciones, lejos de celos, lejos de todos esos machismos y feminismos del mundo común y corriente y más claro del ego. Luego le dijo, practica el mantra y llama al dios tal y con él ten el acto sexual y que quedes gestada. Igual. Después de eso quería que tenga más, pero ella le dijo que hasta allí podía, en el caso de ella, utilizar el mantra. Entonces le orientó que enseñe a su esposa Madri. Entonces hizo el mantra, vino el dios tal, practicaron la magia sexual allí y tuvo 2 hijos gemelos o mellizos de otro dios. Total tuvo 5 hijos y el rey Panda estuvo feliz porque eran parte de su genética, eran hijos también de él. Cuando una persona se junta sexualmente con otra persona, ya es parte de la genética familiar sexual, porque sus genes ya están allá. Si se juntó una persona ahí a otra persona sexualmente, ya está su genética ya está, y es su familia sexual genética. Entonces, si anda juntándose ahí al alboroto, la mujer con un varón que sea prostituto o viceversa, entonces todos ellos ya son parte de una familia genética sexual, porque los genes ya están en todas aquellas personas. Bueno, en este caso del rey, ya tuvo ahí su familia y muy feliz. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está la solución que vemos en la Biblia del Mahabharata hacia esta solución del rey David. Simplemente tenían que llamar a Urias antes de la penetración sexual, del beso y del compromiso y comunicar que Betsabé iba a ser esposa del rey. Y Urias, pues, en su infinito amor conscientivo de amistad al rey, pues estaba muy feliz porque iba a participar de una genética de dioses. Y si no quería, solución, se podían separar, divorciar, y después él podía casarse con Betsabé, pero eso obviamente antes de que se haya dado el acto sexual y el beso y el compromiso, tenían que avisar a Urias. Solucionado. Bien, estimados, hemos visto claramente lo que es traición, adulterio, que es fornicación. Hemos visto lo que es la suprasexualidad, la infrasexualidad, el tantrismo gris, tantrismo pre-blanco. Hemos visto los estatus espirituales, como son mundanería común y corriente, el de género total, gente de pre-sabiduría, otros de gnosis básica o sabiduría básica, otros de gnosis nirvánica, gnosis cristificación. Hemos visto también lo que es tantrismo negro, gris, pre-blanco, tantrismo blanco. Hemos visto pues estos misterios del nacimiento y del pre-nacimiento, aquí gnosis suprapropolítica, el sol conscientivo que estamos hoy. Estamos hoy en la propolítica constituyente y vamos a hacer una rotación de soles conscientivos. Tenemos a Unit Patria Lasrénivo, la capital matriz de la gnosis suprapolítica. También emergen 9 soles, como son LIBER, el Instituto Universitario Mundial Superior Profesional Máster Instructivo de Propolítica Conscientiva, otro la Propolítica Mundial, otro los Estados Patrios Unidos de Latinoamérica, un siguiente la Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior, nuevos pensums. Un siguiente la Propolítica Constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de estados libres y soberanos. Y otro, Dharmatízate, un siguiente sol conscientivo, Siembra Paz, Fundación Mujer Niñez. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, puede sembrar estos soles conscientivos allí en la ciudad, país, continente que está y seguir difundiendo el gnosticismo, la suprapropolítica. Puede federarlo o confederarlo
aquel universitario que siembra, a la capital matriz, ubicados en Santana de Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta. Otra opción, puede federal o confederal, otra sede gnóstica internacional existente en el planeta. Hay como 30 internacionales de las 3 etapas, Somolumem Sabatara, conversar allí. Otra opción, puede representar un universitario, capital de ciudad, provincia o nacional o internacional, y lo siembra usted directamente, y usted es el nuevo director asesor de la gnosis suprapropolítica, y se expande a nivel mundial. Ya usted, siendo estudiante, miembro activo o sembrando estos universitarios, puede ir a la religión que usted quiera, partido político que quiera, puede participar de la orden esotérica que quiera. Si quiere, si anhela, también puede pasar a lo que es la gnosis, con sus primeras, gnosis religare, con sus primeras, segundas, terceras cámaras, o gnosis académica cultural, obviamente libre. A su vez, puede usted fundar religiones, incluso siendo maestro o maestra gnóstica de la gnosis samariana, libremente, aparte de las instituciones gnósticas, puede fundar religiones, puede fundar partidos de política, puede fundar órdenes de ciencia, arte y filosofía mística, y seguir llegando a estos universitarios a representarlos o estudiar o ser miembro activo y participar de toda la gnosis samariana. Pasemos a algo muy importante. En este pensum tridentino tenemos el trabajo que estamos realizando en este mes de noviembre. Todos los compañeros estudiantes que anhelamos, pues, eliminar esos egos, yoes, defectos de drogas, cigarrillos que tanto dañan la salud, la vida, obviamente. Y ese trabajo consiste en hacer meditaciones de muerte budista para rescatar la conciencia, que es el cuido de la vida, que está atrapado entre esos egos, desintegrarlos y obviamente que esa conciencia de virtud quede con nosotros. Entonces, realizar esas prácticas de meditación tanto en la noche, en la madrugada y en el día, y también en estos soles conscientivos universitarios, en los pre-shalom de meditación praxis y shalom de meditación praxis, y en las diferentes cámaras lo vamos realizando, obviamente. A su vez, también hay otro trabajo que se lo está haciendo en estos meses de noviembre y diciembre, como es la eliminación de la falsa personalidad, de miedos, frustraciones, dudas, complejos de inferioridad, preocupaciones, que obviamente trabajemos para desintegrar esas falsas personalidades. Y también entra las otras meditaciones de formateo, estimados, estimadas. Prácticas también que estamos realizando en este año 56 de Acuarios, mantras para viajes astrales, obviamente eso siempre, y a su vez los recuerdos de vidas pasadas, activar los chakras pulmonares. Realicemos una práctica de aquello. Cerramos nuestros ojos, llevamos la concentración a los pulmones y continuamos los mantras. Mientras esto, revisamos los primeros años de vida, como en televisión interna. Chas, chas, amram, amra, larras, larras, raom, gaom, entramos en meditación de recuerdo de vidas pasadas. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Sigamos estas prácticas. Atentamente, la capital matriz de la gnosis suprapropolítica, Unit Patria Lasrenivo, Suichertaf, director asesor. Paz inverencial, estimados, estimadas.